Hoy vamos a aprender todo acerca de las cámaras en Corona Render. Veremos cómo crear cámaras, ajustar el Field of View, controlar la exposición, la visibilidad de los objetos y cómo corregir la perspectiva. También exploraremos opciones avanzadas como clipping, sharpening, depth of field y los efectos de bloom and glare. Al final de este video, dominarás las cámaras de Corona, así que empecemos creando nuestra primera cámara en Corona Render. Antes de crear nuestra primera cámara, vamos a hacer algunos ajustes en la configuración de Corona para permitir una previsualización interactiva más rápida. Vamos a habilitar la opción Material Override y elegir un Corona Physical Material. En este paso, es muy importante usar también el botón de Preserve para excluir la luz y el vidrio del Material Override. También puedes usar el botón Objects Excluded si deseas excluir un objeto específico como las cortinas. Otra cosa que podemos hacer para reducir la carga en nuestro CPU es usar la opción Match Passes en la pestaña de Performance en la sección Interactive para limitar el número de pases durante la renderización interactiva. Recomiendo empezar con 50 pases e ir ajustando este número según la complejidad de la escena. Ahora, estamos listos para crear nuestra primera cámara de Corona. La manera más rápida es utilizando la barra de herramientas de Corona, donde tenemos dos opciones. La primera es la opción Create Corona Camera. Al presionar el botón, podemos ver que la Corona Camera se selecciona automáticamente en la pestaña de Create, en la sección Cámara del panel de comandos. Con la cámara seleccionada, recomiendo usar la vista top para posicionar la cámara, ya que esta vista nos permite entender mejor nuestra escena. Hacemos clic y mantenemos presionado el botón izquierdo del mouse para crear la cámara, y luego arrastramos el mouse para posicionar el objeto. Otra opción para crear una cámara, y la que recomiendo, es usar el botón Create Corona Camera from View. Con esto, podemos crear una cámara de Corona usando la vista activa. Por ejemplo, puedo moverme en la vista en perspectiva para encontrar un ángulo que me guste y luego presionar el botón para crear la cámara. Podemos seleccionar cualquiera de las cámaras presionando la tecla C en el teclado y verificar o ajustar la posición de la cámara en cualquiera de las vistas. Ahora, seleccionamos la cámara y vamos al Modify Panel para ver las diferentes opciones que tenemos. El primer rollout es Viewport Display. Aquí encontramos la opción de Target, que está habilitada por defecto. Y si movemos el objetivo, podemos ver cómo la vista de la cámara lo sigue. Esto nos puede ayudar a crear cámaras más precisas y posicionar mejor nuestros objetos principales. Si lo desactivamos, la cámara se convertirá en una cámara libre, lo cual puede ser muy útil para ciertos ángulos, como tomas frontales. Horizon Line va a añadir una línea visible que representa el horizonte. Siempre será visible mientras estemos por encima del nivel del suelo. Target Distance nos ayuda a ajustar la distancia entre la cámara y el plano focal. Por ejemplo, si aumentamos o disminuimos este valor, podemos ajustarlo a un objeto específico en la escena. Las siguientes opciones son Icon Size y Show Count, que solo controlan cómo se muestra el icono de la cámara en el viewport y no afectan el renderizado. Con Icon Size, podemos controlar el tamaño de la representación de la cámara en nuestro viewport. El valor máximo es 10. Y podemos ver cómo esto muestra un icono de cámara realmente grande. Show Count tiene tres opciones. Always Visible mostrará el cono incluso si la cámara no está seleccionada, lo cual no recomiendo si tienes múltiples cámaras en la escena. Con Never, el cono se mostrará incluso si la cámara está seleccionada. Y la opción predeterminada, When Selected, mostrará el cono solo cuando la cámara esté seleccionada. Esta última opción es la que recomiendo utilizar, ya que es la más práctica. Esto es todo para los conceptos básicos de las cámaras de Corona. En la parte 2 vamos a ver el Photographic Rollout y cómo ajustar el campo de visión y la exposición de nuestros renders. Vamos a movernos al apartado Photographic Rollout. Las primeras dos opciones, Field of View y Focal Length, están relacionadas entre sí. Si cambiamos el valor en uno de los controles, el otro también se verá afectado. El Field of View es el área máxima que la cámara puede capturar y se representa en grados. El valor predeterminado es 45 grados, y si lo cambiamos a 80, podemos ver cómo obtenemos un ángulo de visión más amplio. Si lo reducimos, por ejemplo, a 20, obtendremos un ángulo de visión más estrecho. El focal length es la distancia entre el lente y el plano del sensor, y se representa en milímetros. Este valor va a determinar el ángulo de visión o cuánto de nuestra escena será visible. Los valores aquí funcionan de manera opuesta al Field of View. Si aumentamos el parámetro de Focal Length, obtendremos un ángulo de visión estrecho y veremos cómo los objetos se acercan a la cámara. Y si disminuimos el valor, obtendremos un ángulo de visión amplio. Los objetos se verán más lejanos y tendremos más distorsión en nuestra vista.
Una pregunta común es cuál focal length usar. Esto generalmente depende del sujeto principal o el tipo de vista que queremos capturar. Podemos comenzar con una lente estándar que está entre 35 y 55 milímetros o con una lente gran angular. Pero una de las ventajas de 3D es que podemos experimentar con el valor del focal length y ajustarlo rápidamente dependiendo de nuestra escena. La siguiente opción es Film Width o Sensor Size. El valor predeterminado es 35 milímetros, que es el mismo que el de un sensor de full frame. Esto es muy importante en cámaras profesionales y uno de los primeros factores que miramos cuando compramos una cámara, ya que puede afectar la resolución, el rango dinámico e incluso la calidad de las fotos. También es posible controlar la cantidad de depth of field con este parámetro, pero Corona tiene maneras más fáciles de controlarlo. Vamos a usar el parámetro zoom cuando necesitemos acercar la imagen sin cambiar el field of view, el focal length o la posición de la cámara. Esto puede ser útil cuando queremos recortar las imágenes o hacer una toma de primer plano del proyecto. Este parámetro también se usa cuando estamos emparejando la cámara con imágenes de la vida real. Lo único que debemos tener en cuenta es que el valor puede afectar el depth of field de la imagen. Uno de los parámetros más importantes que necesitamos aprender es cómo controlar la exposición de nuestras imágenes, ya que cambiar este valor puede afectar qué tan brillante u oscura se ve en nuestro render. Tenemos dos formas de controlar la exposición. El control predeterminado en Corona es el Simple Exposure, que está habilitado por defecto en la sección de Tone Mapping del Corona Frame Buffer. Una de las ventajas de este control es su simplicidad. Si queremos una imagen más brillante, solo necesitamos aumentar el valor. Por ejemplo, al pasar de 1 a 2, estamos duplicando la exposición de la escena. Si queremos una imagen más oscura, solo necesitamos disminuir el valor. Incluso podemos seleccionar valores negativos. Una opción avanzada, ideal para aquellos con experiencia en fotografía, es usar el Photographic Exposure. Para habilitarlo, necesitamos presionar el botón de plus en la sección de Tone Mapping de nuestro Virtual Frame Buffer y seleccionarlo. Luego, lo movemos a la parte superior de la lista y desactivamos o eliminamos el Simple Exposure. Después de hacer esto, vamos a poder ajustar la exposición usando ISO, F-Number y Shutter Speed. Estos tres parámetros se conocen como los tres pilares de la fotografía y trabajan juntos para controlar la imagen final. El ISO se refiere a la sensibilidad del sensor a la luz disponible. Si aumentamos el valor, podemos ver cómo la imagen se vuelve más brillante, y si lo disminuimos, la imagen se oscurece. El valor a usar dependerá del espacio y las condiciones de iluminación. La siguiente opción es el f-stop, que es la apertura del diafragma de nuestro lente, y lo que permite que la luz pase a través de él. Un número pequeño como 2.8 significa que la apertura está más abierta, permitiendo que pase más luz. Por lo tanto, creando una imagen más brillante en comparación con un número mayor como 8 o 16. El f-stop controla dos cosas. La primera, como vimos, es la exposición de la imagen. La segunda es que tan superficial o amplia es la profundidad de campo cuando la exposición está configurada en Simple Exposure. Puedes aprender más sobre el Depth of Field en mi tutorial de Depth of Field. La siguiente opción es la sección de Shutter. Esto es como una cortina frente al sensor de la cámara, que se mantiene cerrada hasta que la cámara se activa. Cuando la cámara se dispara, el obturador se abre y expone completamente el sensor a la luz. Después de que el sensor haya recolectado la luz, el obturador se cierra de inmediato, evitando que la luz siga impactando en el sensor. En Corona Render, podemos seleccionar entre tres estándares de la industria para configurar este valor: Shutter Speed, Shutter Angle y Motion Blur Duration. El Shutter Speed es el tiempo durante el cual el obturador de la cámara permanece abierto, exponiendo el sensor a la luz, y se mide en fracciones de segundo. Por ejemplo, si establecemos el valor en 10, significa que el obturador estará abierto durante un décimo de segundo. Si comenzamos a aumentar este valor a 50, 100 o 1000, el obturador estará abierto por menos tiempo, y veremos cómo esto crea una imagen subexpuesta o más oscura. Shutter Angle es una convención diferente en la cual controlamos la apertura y el cierre del obturador usando un ángulo de 360 grados. Por ejemplo, si cambiamos el valor a 180, podemos ver cómo el Shutter Speed se cambia a 60 o 1/60 de segundo. En Blur Duration es un multiplicador que utiliza el frame rate actual. Por ejemplo, si cambiamos el valor a 1, podemos ver cómo el Shutter Speed se actualiza a 30 y el Shutter Angle a 360 grados. Para nuestros renders podemos usar la opción que más nos guste o con la cual nos sintamos más cómodos. En la sección de Object Visibility
podemos incluir o excluir objetos de la cámara seleccionada. Esto nos puede ayudar a renderizar diferentes objetos en nuestras cámaras. Por ejemplo, podemos excluir una de las sillas de esta cámara presionando el botón Plus y luego, en una de las vistas, hacer clic en el objeto que queremos excluir. También podemos ver cómo el botón de Objects Excluded se actualiza con el número total de objetos excluidos. Si presionamos este botón, se abrirá el panel de Exclude Include the 3ds Max. En el lado izquierdo de esta ventana, podemos seleccionar los objetos, y en el lado derecho, podemos ver la lista de objetos que estamos incluyendo o excluyendo. Para moverlos de un lado a otro, solo necesitamos seleccionar el objeto y presionar el botón de flecha. Cambiar la selección a Include hará que solo los objetos seleccionados sean visibles en el render, lo cual es muy útil si, por ejemplo, tenemos muchos objetos y solo queremos renderizar algunos de ellos. Vamos a aprender cómo utilizar las funciones de Sharpening y Blurring en Corona Render. Estos parámetros nos permiten controlar el efecto de afilado y difuminado en nuestras imágenes, similar a lo que podemos encontrar en programas de edición de imágenes como Photoshop. Para activar estos parámetros, vamos a habilitar la opción de Sharpening Blurring en el Corona Virtual Frame Buffer, dentro de la sección de Post. También podemos activarla presionando F10 en nuestro teclado para abrir la configuración de renderizado y seleccionar la pestaña de cámara, donde encontraremos la opción de Sharpening y Blurring. Comencemos con el primer parámetro, llamado Sharpen Amount. Con este parámetro podemos recuperar la definición en el postprocesamiento. Corona utiliza los cambios de color en los ejes de los píxeles para lograr esto. Cuando mayor sea el valor, mayor será la intensidad del efecto de afilado. Sin embargo, debemos tener cuidado, ya que un valor demasiado alto puede generar una imagen poco realista. A continuación tenemos el parámetro Sharpen Radius. Este nos permite controlar el área que afecta a los píxeles que se afilan en nuestra imagen. Por ejemplo, al modificar el radio a 5, podemos ver cómo cambia la intensidad del afilado, incluso cuando el valor de Sharpen Amount es el mismo. Por último, tenemos la opción Blur Radius. Con este parámetro podemos controlar el grado de difuminado en la imagen. Es especialmente útil cuando lo utilizamos con valores bajos para ayudarnos a reducir la cantidad de ruido en la imagen. Una pregunta muy común es cuáles son los parámetros que debemos utilizar. Aunque los valores por default funcionan muy bien la mayor parte del tiempo, es importante hacer pruebas en cada uno de nuestros renders. Como estos valores funcionan utilizando los píxeles en la imagen, el resultado será distinto dependiendo del render y nuestras preferencias artísticas. Vamos a aprender cómo usar los parámetros de Tilt and Shift en la cámara de Corona Render. ¿Alguna vez han configurado una escena y han notado que el ángulo de su cámara está ligeramente desalineado? Tal vez esté apuntando un poco hacia arriba o hacia abajo, causando que las líneas verticales se vean distorsionadas. Hoy aprenderemos cómo solucionar esto. Primero, veamos el ejemplo de hoy. Podemos ver que la cámara está colocada un poco baja, lo que hace que las líneas verticales se inclinen, afectando la vista de la escena. Para arreglarlo, primero selecciona la cámara de Corona. Luego, dirígete a la configuración de la cámara. Desplázate hacia abajo hasta la sección de Tilt and Shift. Aquí es donde podemos solucionar los problemas de inclinación de la cámara. Vamos a activar la opción Automatic Vertical Shift, que instruye a Corona para alinear automáticamente todas las líneas verticales de tu imagen. Tan pronto como hacemos esto, podemos ver cómo las líneas verticales ahora están rectas, mejorando el aspecto general de la imagen. Esta función es muy útil, ya sea que estés trabajando en una escena de interior o exterior. A menos que busques un look estilizado específico, es recomendable mantener esta opción activada. Pero ¿qué pasa si deseas un control más manual? Debajo de la opción automática, encontrarás opciones para ajustar manualmente las inclinaciones vertical y horizontal. Por ejemplo, si configuramos el Vertical Tilt a .85, podemos lograr un efecto similar al de algunas películas de Tim Burton. Y cambiando el Horizontal Tilt a .60, podemos ver cómo la imagen se inclina horizontalmente. Modificar estos parámetros, sino que también ofrece oportunidades para cámaras más artísticas. Vamos a restablecer los parámetros a 0, haciendo clic derecho en los spinners, y activemos nuevamente el Automatic Vertical Shift. Finalmente, tenemos la opción de Shift. Esta opción permite mover la vista de la cámara vertical u horizontalmente sin mover realmente la cámara o su objetivo. Es una gran opción cuando queremos mantener el mismo ángulo de la cámara, pero ajustarlo para incluir otros elementos sin alterar la configuración completa de la escena. Usar los parámetros de Tilt and Shift en la cámara de Corona Render puede mejorar tus renderizados y ayudarte a lograr visuales más precisos o artísticos.
vamos a aprender cómo agregar Depth of Field a nuestras imágenes. Esto te ayudará a controlar qué está en foco y qué está fuera de foco en los renders. Vamos a comenzar con el render interactivo. Esto nos permitirá ver en tiempo real los cambios que haremos. Vamos a presionar F10 en nuestro teclado para abrir la configuración de render. Luego, en la pestaña de escena, Configuraciones Generales, presionamos Start Interactive. Después de esto, necesitamos habilitar el Depth of Field. Para hacerlo, seleccionamos Corona Camera. Luego, ve al panel de modificación para ver todas las opciones de la cámara. En la sección Depth of Field and Motion Blur, habilita la casilla de verificación Depth of Field. También recomiendo tener visible la vista superior. Esto nos ayudará a visualizar nuestro objetivo y la distancia de los objetos a la cámara. Para controlar la intensidad de Depth of Field, vamos a usar el f-stop number. En este ejemplo, el modo de exposición está configurado en Simple Exposure. Si estás utilizando Corona Render 7, esto se llama Global Exposure. Con esta opción habilitada, podemos cambiar el número f-stop sin afectar la exposición general de la imagen. Con números bajos, vamos a tener un Depth of Field estrecho o más objetos fuera de foco. Por ejemplo, si cambiamos el f-number a 1.0, podemos ver cómo la imagen se afecta y la mayoría de los objetos están fuera de foco. Si aumentamos este número a 4, podemos ver que todavía tenemos un Depth of Field estrecho, pero los objetos en el fondo son un poco más visibles. Finalmente, vamos a cambiar el f-number a 16 y compararlo con el anterior. Podemos ver que tenemos un Depth of Field profundo, con menos objetos fuera de foco. Para continuar con este ejemplo, vamos a usar 4 para el f-number. Podemos modificar la distancia de enfoque usando el objetivo de la cámara. Esto nos permitirá controlar dónde comienza el Depth of Field y los objetos en foco. Para hacerlo tenemos dos opciones. La primera, necesitamos abrir la sección de visualización del viewport de la cámara y modificar el parámetro de distancia del objetivo. Con números bajos podemos tener los objetos cerca de la cámara en foco y con un número alto podemos enfocar los objetos en el fondo de la cámara. La otra opción, y la que recomiendo, es usar el Override Focus en la sección de Depth of Field de las configuraciones de la cámara. Esto habilitará dos nuevas opciones. La primera es Value, que es lo mismo que la distancia del objetivo que vimos antes. La segunda es Object. Esto nos puede ayudar a seleccionar el objeto que queremos que esté en foco. Esta es una gran opción si planeamos mover los objetos alrededor de la escena y queremos que el mismo objeto esté en foco. También podemos controlar el efecto bokeh de la imagen. Esto definirá la calidad de las áreas desenfocadas del render. Podemos controlar esta opción globalmente en la configuración de Renders Camera Section o individualmente en la configuración de la cámara Section Bokeh, seleccionando la opción Override. La primera opción, para la forma, es circular. Podemos ver cómo las formas de los objetos desenfocados cambian a circular. Esto es especialmente visible en los reflejos de la imagen. En este ejemplo, para mostrar adecuadamente el efecto, vamos a crear algunas luces pequeñas. Si cambiamos la forma a Blade, podemos controlar el número de puntos. Por ejemplo, si seleccionamos 3, podemos ver cómo la forma cambia un triángulo. Seleccionando 4, se crea una forma cuadrada y así sucesivamente. La opción de rotación nos permite rotar los reflejos desenfocados. También podemos cambiar la forma Custom. Esto nos permitirá seleccionar nuestro propio patrón bokeh seleccionando una imagen en blanco y negro. Y la última sección es Advanced Effects. La primera opción, Center Bias, controla la transparencia hacia el centro o el borde. Con valores positivos, podemos aumentar la cantidad de desenfoque en la imagen, creando un efecto de anillo. Y con valores negativos, podemos disminuir el desenfoque creando un Depth of Field más amplio. La opción de Vignetting simula un efecto Cat Eye. Podemos ver cómo se crea un marco negro alrededor de la imagen. Esto generalmente es un efecto que ocurre en lentes de ángulo amplio. En este caso, tanto positivos como valores negativos producen el mismo efecto. Y la última opción, Anisotropy, afectará la relación del aspecto del bokeh. Los valores positivos crean un efecto horizontal y los valores negativos estiran el bokeh verticalmente. Vamos a aprender cómo añadir Bloom and Glare a nuestras imágenes utilizando Corona Render. Para tener una visualización en tiempo real de los cambios, vamos a iniciar el render interactivo. Para hacerlo, presiona F10 para abrir la configuración de render. Luego, en la pestaña Escena Configuraciones Generales, presiona Start Interactive. Después de esto,
necesitamos habilitar Bloom and Glare. Podemos hacerlo por cámara o globalmente. Para activarlo en cámaras individuales, necesitamos seleccionar la cámara y en la pestaña de Post Processing, habilitar Bloom and Glare. Esta opción te la recomiendo si tienes múltiples cámaras y cada una requiere configuraciones diferentes. Si quieres tener la misma configuración para todas tus cámaras o vistas, podemos usar las configuraciones globales. Para hacerlo, tenemos dos opciones. La primera es abrir la configuración de render y en la pestaña de cámara, Bloom and Glare, marcar la casilla de habilitar. La segunda opción es habilitar el Bloom and Glare en la sección de Post de Corona Frame Buffer. Esta es también la opción que vamos a usar para este ejemplo. Después de activar Bloom and Glare, veremos un resplandor suave alrededor de las áreas brillantes de nuestras luces. Este efecto se llama blooming. La primera configuración que tenemos es el tamaño. Esto controla el efecto de bloom y glare como un porcentaje del tamaño de render. Un valor de 0 desactiva el efecto, y al aumentar este valor se crea un resplandor más suave alrededor de las áreas brillantes. La intensidad del bloom controla la escala del bloom. Un valor de 0 desactiva el efecto, y al aumentar este valor, se crea un resplandor más suave alrededor de las áreas brillantes de la imagen. La siguiente opción es Glare. Esta configuración nos permite crear un resplandor más enfocado con rayos desde las áreas brillantes. Si aumentamos el valor, podemos ver cómo el efecto se hace más fuerte. Esta configuración es útil cuando queremos crear un efecto brillante en gemas, metales o luces. La configuración de Threshold nos permite controlar el brillo mínimo de píxeles utilizado para el efecto de Bloom and Glare. Por ejemplo, si cambiamos el valor a 0.1, podemos ver cómo se aplica un resplandor a la mayor parte de la imagen. Y si aumentamos el valor a 5, el efecto solo se aplica a las áreas brillantes de la imagen. Un valor de 1 funciona bien para la mayoría de las escenas. Con la intensidad de color, podemos añadir variación de color al efecto de glare. Para este ejemplo, vamos a seleccionar uno para ver el efecto de cambio de color. El Color Shift nos permitirá cambiar los tonos de color creados por la intensidad del color. Los valores que podemos usar van desde 0 a 1. Para continuar con este ejemplo, vamos a hacer clic derecho en los spinners para establecer ambos valores en el valor predeterminado. La cantidad de rayos establece el número de rayos en el efecto del glare. El número mínimo es 2 y el número máximo es 8. Con la opción de rotación, podemos rotar los rayos. Y la última opción es el desenfoque de rayos, que controla el desenfoque de todos los rayos en el efecto de glare. Un valor de 0 creará rayos nítidos y un valor de 1 creará rayos borrosos. Vamos a aprender cómo usar el Camera Clipping en Corona Render. Este parámetro nos permite eliminar objetos del render sin necesidad de ocultarlos. Con la cámara seleccionada, vamos a desplazarnos hacia abajo hasta la sección Environment and Clipping. Ahí vamos a activar la opción Enable y también marcar Show in Viewport. Esta última opción nos va a mostrar los planos Near y Far directamente en la cámara. Podemos ver estos planos como líneas en la vista top. Todo lo que esté antes del plano Near o después del plano Far será recortado del encuadre de la cámara, mostrando solo lo que se encuentra entre esos dos planos. Como quiero eliminar el objeto que está muy cerca de la cámara, vamos a empezar ajustando el valor del Near Plane. Probemos con 180 centímetros. Vemos que el clipping está cortando la geometría y ahora aparece un elemento negro frente a la cámara. Probemos otros valores, por ejemplo 200, 250 y 300. Cada vez que actualizamos el valor, los planos en la cámara también se actualizan. Estas líneas son nuestra guía visual para saber qué ajustar y evitar cortar la geometría de forma incorrecta. Ahora, con el Far Plane, si cambio el valor a 500, todo lo que esté más allá de ese punto se volverá invisible para la cámara. Y si empezamos a aumentar ese valor, los modelos vuelven a ser visibles. Este parámetro es especialmente útil en escenas grandes donde solo queremos mostrar algunos objetos a lo lejos. La siguiente opción es Environment Range. Esto controla el efecto nativo de Fog de 3ds Max o el rango de Render Element CDEP. Para ver cómo funciona, vamos a agregar un CDEP Render Element. En las opciones del elemento, encontramos la casilla Use Camera Environment Range. Al activarla, los valores de la cámara se usarán en el render. Esto es muy útil cuando tienes varias cámaras en tu escena y cada una necesita un rango de CDEP distinto. Después de activarlo, vemos que los valores Near 200 y Far 700 se usan en el render. Si cambiamos el valor Far a 1500, notarás que nada cambia. En este caso necesitamos desmarcar y volver a marcar la opción Use Camera Environment Range
para que se actualice. Por eso, lo que te recomiendo es usar los valores min, set y max set del render element para tener una vista en tiempo real, y luego copiar esos mismos valores en los ajustes de la cámara. La última opción se llama Corona Physical Size, pero te voy a mostrar cómo usar esa en el próximo video. Espero te haya gustado el video. No te olvides de hacer clic en el botón like y suscribirte al canal. Si tienes alguna pregunta, haznosla saber en la sección de comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo episodio.